Esta noche, en Enlace México, el 63.2% de la población en México mayor de 18 años considera inseguro vivir en su ciudad, el nivel más alto en 2 años y medio. Estallan enfrentamientos fronterizos entre Tailandia y Camboya. Ambos países se acusan de disparar primero. Y no solo son una forma de ocio, sino que también pueden potenciar las habilidades cognitivas y facilitar el aprendizaje, los videojuegos. Todo esto y mucho más aquí en Enlace México. Bienvenidos a esta edición de su noticiero Enlace México. Como siempre, un placer que nos acompañen. Estamos transmitiendo para todos ustedes que residen allá en la Unión Americana y se enlazan a través de Mexicanal. Un saludo, como siempre, cordial a Mexicanal y también a través de todas nuestras distintas plataformas que les invitamos a que utilicen la que sea de su preferencia. Están apareciendo nuestras redes sociales en la pantalla. No se les olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube, es gratuito, y visitar nuestro portal enlacemexico.tv. Ahí está también apareciendo nuestro número de WhatsApp si quieren contactarnos a través de esa vía. Siempre nos da muchísimo gusto saber de ustedes. Vamos a empezar con la información, nos vamos rápidamente, como es costumbre, con algo de lo más destacado que pasó este día en nuestro país. Aquí están las breves nacionales. La inflación de México sigue con la tendencia a la baja que mostró desde el mes pasado y en la primera quincena de julio de 2025 se desaceleró a 3.55%. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. De acuerdo con el INEGI, en los primeros 15 días de julio, el Índice Nacional de Precios al Consumidor aumentó 0.15% respecto a la quincena anterior, con lo que la inflación general anual llegó a 3.55%. Los productos que subieron de precio en primera quincena de julio de 2025 fue el transporte aéreo, los nopales, la lechuga, col, cebolla y huevo, mientras que los que bajaron de precio fueron la uva, la papaya, el limón, el tomate verde, el aguacate y los pañales. La Embajada de Estados Unidos en México afirmó que los cárteles del narcotráfico controlan el huachicol fiscal y que envían crudo robado en territorio mexicano a Texas, donde es refinado para luego ser devuelto a través de las aduanas como combustible aparentemente legal, hasta llegar a los consumidores. Mediante un video publicado en la red social X, la representación diplomática explicó que este mecanismo constituye una forma sofisticada de evasión fiscal que beneficia directamente a los cárteles, los cuales han encontrado en el robo y la comercialización ilegal de hidrocarburos una fuente multimillonaria de ingresos. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que en el combate al huachicol fiscal se llegará hasta las últimas consecuencias. Demandó a quienes han sido parte de esa práctica pagar los impuestos correspondientes y reconoció al gobierno de Estados Unidos que a través de su embajada en México hayan admitido ayer su parte en este delito al aceptar en una publicación que existe una red que involucra a refinerías de su país. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía actualizó el estudio sobre la percepción de seguridad en áreas urbanas de interés. El informe reveló que el 63.2% de la población mayor de 18 años considera inseguro vivir en su ciudad, una proporción que aumentó por segundo trimestre consecutivo. La sensación de inseguridad en el país ha retomado niveles que no se veían desde diciembre de 2022, cuando alcanzó 64.2%. El instituto informó que las ciudades con mayor percepción de inseguridad pública fueron Culiacán, Sinaloa, Ecatepec, Estado de México, Uruapan, Michoacán, Tapachula, Chiapas, Ciudad Obregón, Sonora, Fresnillo, Zacatecas, Chimalhuacán, Estado de México, Puebla, Naucalpan de Juárez, Estado de México. El jefe de la Unidad para América del Norte de la Cancillería, Roberto Velasco, informó que el equipo de protección consular del Consulado de México en Miami visitó el centro de detención conocido como Alcatraz de los Caimanes, en Everglades, y entrevistó a los mexicanos detenidos. Aclaró que al momento del recorrido no se detectaron situaciones de hacinamiento o incomunicación de las personas. Sin embargo, seguirán las visitas constantes en acompañamiento a cada uno de los casos de mexicanos que ahí permanecen. De acuerdo con el gobierno de México, se tiene el registro de 14 mexicanos detenidos y en proceso de deportación de la Unión Americana. La información de nuestro México de cada noche. Como todos los jueves, nos enlazamos hasta la ciudad de Nueva York. Le damos la bienvenida a nuestro corresponsal Fernando Montes de Oca. Adelante, Fernando, bienvenido. Hola Isabela, amigos de Enlace México, reciban un saludo desde Nueva York, la capital del mundo. Esto es lo más relevante. El día de ayer, Tom Hoffman,
el zar de la frontera ratificó junto a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que habrá una intensificación de las deportaciones en ciudades santuario como Nueva York, que de acuerdo con portavoces municipales es una inyección de esteroides a las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE, que se pudo haber evitado si un tribunal no hubiese frenado la orden ejecutiva de instalar una oficina en el complejo carcelario de Riker Island. Recordemos que en abril pasado, el alcalde Adams autorizó la apertura de esa oficina, pero que un tribunal dijo que simple y sencillamente no era necesario. Ahora, por eso, ICE estará inundando las ciudades santuarias, especialmente en Nueva York, con personas enmascaradas que en lugar de estar viendo por la seguridad, van a infundir solo temor. Van a buscar a personas que tienen en la lista de criminales, llegan a ese domicilio, tocan la puerta, les abren, preguntan por él, ya no vive ahí, no lo conocen, pero les piden a las personas que viven en ese domicilio sus identificaciones para saber si se encuentran legalmente en el país. Recordemos que hay serios señalamientos que en las oficinas de inmigración que se encuentran aquí en la ciudad de Nueva York, uno en Federal Plaza, en el 290 de Broadway y el otro en Barrick Street, se está maltratando a las personas detenidas por inmigración. Así es, duermen en el piso, hay un solo sanitario para 30, 40 personas y no nada más eso, no se les da lo necesario. Los están deteniendo cuando van a ver al juez de inmigración para seguir sus procesos de asilo. Han aumentado un 46% los arrestos de inmigración en la ciudad de Nueva York solamente en el mes pasado, de mayo, llegando a 409. Eso si lo comparamos con los 281 del año pasado del mes de mayo. Tenga muchísimo cuidado. No tenga documentos que no sean de usted cargándolos, portándolos. Es todo lo que tenemos en Nueva York, la capital del mundo. Que tengan muy buenas noches y un excelente fin de semana a la vista. Hasta entonces. Fernando, muchísimas gracias por toda esa información. Como siempre, saludos cordiales para ti. Nos enlazamos contigo el próximo lunes para más información desde la Gran Manzana. Y bueno, por supuesto, saludos como siempre cordiales a toda nuestra gran comunidad poblana que reside allá en el área de Nueva York. Bien, nos vamos a ir a la pausa. Así cerró el peso frente al dólar. El día de hoy el dólar se cotizó a la compra en 17 pesos con 97 centavos y a la venta en 19 pesos con 1 centavo. La información financiera en este día. Muchísimas gracias a Rosa del Carmen González, Patricia Alfaro Pimentel y Gilberto Zavala Pérez por visitar nuestra página de Facebook. Gracias sobre todo por sus comentarios, por supuesto por compartir, por darle like, pero más que nada, gracias por su visita. Vamos al corte, no se vaya, ya volvemos. Al volver, Estados Unidos construye un campamento de detención para 5,000 inmigrantes en el oeste de Texas. Además, pueden facilitar el aprendizaje y promover la socialización. Hablaremos de los videojuegos. Y estamos de regreso, continuamos en Enlace México y si les parece revisamos las efemérides de una fecha como hoy. Un día como hoy, pero de 1783, nace Simón Bolívar, líder revolucionario. En 1897 nace Amelia Earhart, aviadora estadounidense. En 1911, la expedición de Hiram Bingham descubre Machu Picchu. Nuestro breve viaje a lo largo de la historia de cada noche en su compañía. Y ahora nos vamos a un viaje noticioso, nos vamos por supuesto con hechos y personajes que hoy fueron noticia, seguramente serán historia. Aquí está la información del panorama internacional.
Al menos 11 civiles han muerto y un militar ha fallecido desde que el jueves por la mañana estallaran enfrentamientos fronterizos entre Tailandia y Camboya, según ha informado el ejército tailandés. Ambos países se acusaron mutuamente de disparar primero, en una grave escalada de su larga disputa fronteriza. Tailandia lanzó este jueves ataques aéreos contra 2 objetivos militares en Camboya, según informó el ejército tailandés, después de que estallara un enfrentamiento entre las fuerzas armadas de ambos países en las que las partes se acusan mutuamente. Mientras, la embajada de Tailandia en Camboya pidió a sus nacionales que abandonen el país, en pleno reavivamiento de la histórica disputa territorial que mantiene Bangkok y Phnom Penh. El primer ministro interino de Tailandia, Phum Tham Wechayachai, confirmó ante los medios que se habían producido disparos en una zona reclamada por ambas partes y que los detalles alrededor de lo ocurrido están siendo investigados. Un tribunal de apelaciones falló en contra de la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que elimina el derecho a la ciudadanía por nacimiento en el país. La decisión que da respaldo a un fallo anterior emitido por una corte en menor instancia tacha la acción del presidente de inconstitucional y prohíbe que se pueda implementar a nivel nacional. La demanda fue presentada por parte de 4 estados con gobiernos demócratas: Washington, Arizona, Illinois y Oregon, y supone la primera vez que un tribunal de apelaciones emite un fallo sobre este caso. El fallo llega poco menos de un mes después de que el Supremo de Estados Unidos publicara un fallo que limitaba el poder de los jueces federales para emitir medidas cautelares a nivel nacional. La justicia de Chile ordenó a los herederos del dictador Augusto Pinochet restituir $16 millones al fisco, patrimonio obtenido por la sustracción de caudales públicos en los que incurrió Pinochet y que fueron distribuidos entre sus sucesores una vez fallecido. El séptimo juzgado civil de Santiago acogió así la demanda del Consejo de Defensa de Estado para recuperar el dinero malversado por Pinochet, que aún no había sido confiscado y cuyo origen, dice el fallo, se encuentra en los fondos de gastos reservados asignados a la Presidencia de la República, a la Casa Militar y a la Comandancia en Jefe del Ejército de Chile. Fue en octubre de 2018 cuando el Consejo demandó a los herederos del ex general luego de que la Corte Suprema concluyera la investigación que reveló múltiples cuentas bancarias secretas usadas por Pinochet y sus colaboradores para ocultar capital ilegal, conocida como Caso Riggs. El gobierno de Estados Unidos está construyendo un inmenso campamento de detención con capacidad para 5,000 personas en el oeste de Texas, de acuerdo con anuncios de contratos gubernamentales, con lo que aumentará drásticamente la capacidad del gobierno del presidente Donald Trump para retener a inmigrantes en medio de sus crecientes esfuerzos de deportación a gran escala. El campamento se utilizará para retener a inmigrantes adultos y no para familias. Según los documentos de adquisición, el lugar sería una instalación de muros blancos, una frase que a menudo se usa para referirse a campamentos de carpas. El anuncio se produjo apenas semanas después de que las autoridades de Florida construyeron a toda prisa un nuevo centro de detención de inmigrantes conocido como Alcatraz Caimán, el cual se instaló en una pista de aterrizaje rodeada de pantanos en los Everglades. Algo de lo más destacado que ocurrió este día en el mundo. Y bueno, vamos a pasar ahora a otros temas. Nos vamos a este tema que es importante porque, pues es una forma de entretenimiento de muchos de los pequeños, de muchos de los jóvenes hoy en día en el mundo, a lo largo y ancho de todo nuestro planeta. Esta forma de entretenimiento es a través de unos programas interactivos de computadora diseñados precisamente para entretener a las personas, pero más que nada son interactivos. ¿Por qué? Porque aquella persona que los está viendo también participa. Así es, estamos hablando de los videojuegos, que tiene muchas desventajas, pero también muchas ventajas. Veamos. Porfirio Ramírez Mendoza, LLC, presenta. Los videojuegos han venido a agravar la polémica que antes había en torno a la televisión, pero sobre todo los efectos que estos tienen en los niños. Mira, los juegos de video salieron en realidad de algo muy serio. Originalmente el concepto viene de la cuestión de simulación, por ejemplo, del entrenamiento que se utiliza para los aviones. Con el paso de los años, grandes empresas de electrónicos empezaron a invertir en los videojuegos, colocándose en el gusto de grandes, pero sobre todo en los pequeños del hogar. Cuando hace un boom la tecnología y esta cuestión de los
videojuegos, las televisiones que se adaptan a los videojuegos, bueno, estamos mirando que los niños habilitan muchas cuestiones de percepción, de motricidad y al mismo tiempo de destreza en el movimiento de sus manos, movimiento de su vista. En la década de los 80, los síntomas más evidentes para los padres ocurrían en el nivel psicológico en los niños. Actualmente, investigaciones hechas por universidades europeas se orientan a medir lo que ocurre en el nivel físico. La Universidad Europea de Madrid hizo un estudio a más de 3,000 personas y les hicieron una encuesta, ¿no? Entre las muchas cosas que se concluyeron en ese estudio es que es mayor el porcentaje de violencia que se encuentra en ese sentido, de muerte, de sangre, en la televisión o en el cine, que en un videojuego. Para mucha gente los videojuegos atrapan al niño, le quitan su inventiva y le dañan su concentración. Además, se ha creído que al ser actividades totalmente sedentarias, tienen serias consecuencias en el crecimiento. Cuando no hay un límite, el niño se convierte en un dependiente de esto. O sea, existen las nuevas dependencias que se llaman, donde el niño tiene ansiedad porque no puede jugar o se siente ansioso en la escuela porque tiene un juego pendiente. Entonces, obviamente no va a haber un rendimiento escolar, no va a haber un adecuado aprendizaje. Si bien es innegable que hay alteraciones en el desarrollo fisiológico de los niños, como todo, tiene sus pros y sus contras. Los expertos parecen concordar que los videojuegos no son tan dañinos. Otro factor que también es muy importante, que ha cambiado mucho el concepto de los juegos de video, y eso es muy reciente, es el concepto de movimiento que se ha incorporado en los mismos. Y se ha demostrado que es un ejercicio bastante completo. Algunas recomendaciones que hacen los especialistas son: principalmente es, primero que nada, que el videojuego sea supervisado por un adulto. Segundo, lo que te comentaba de revisar la clasificación que tiene el videojuego. ¿Para qué edad está recomendado ese videojuego? Eso es muy importante, ¿no? Y tercero, pues el tiempo de uso. Actualmente, con las nuevas tecnologías de videojuegos, también aumentan ciertas habilidades motoras. Porfirio Ramírez Mendoza, Foreign Legal Advisors, LLC. Todo lo legal en México, Porfirio te lo resuelve. Ante cualquier situación legal, recuerda que no estás solo. Habla con Porfirio. Porfirio te lo resuelve. Si dejaste algunos asuntos sin resolver en México, yo soy Porfirio y Porfirio sí te lo resuelve. Bueno, pues así es, los videojuegos, como siempre, como todo, de una manera limitada, de una manera que no sea exagerada, puede proporcionar muchas ventajas a aquellas personas que los juegan. Puede facilitar el aprendizaje, aumentar la sociabilización y muchas otras ventajas que pueden ayudar a los jóvenes a interactuar mejor con el mundo. Claro, todo con medida, repetimos, todo con medida. Si hay excesos, pues entonces ya la cosa pues no va a tener ningún beneficio. Y más que nada, determinado tiempo al día, no todo el día, no toda la noche, porque entonces vamos a incurrir en un problema y serio. Bien, la terminación 8247, saludos desde Cuautla, Morelos, para Soledad y Leticia Benavides, que están en Brooklyn, Nueva York, de su familia, que las extraña. Vamos al corte, continuamos. Al regresar, el análisis de la economía de Estados Unidos a la expectativa de los aranceles del 1 de agosto. Además, analizaremos la decisión de Estados Unidos de aplicar sanciones a la aviación de México. Estamos de regreso, continuamos en Enlace México y este es el pronóstico meteorológico para mañana viernes. Para mañana viernes, 87 grados Fahrenheit, 30 centígrados será la temperatura máxima en la ciudad de Houston, Texas. La mínima 78 Fahrenheit, 25 centígrados. El día estará con tormentas eléctricas durante la tarde. En Los Ángeles, California, la máxima esperada es de 81 grados Fahrenheit, 27 centígrados. La mínima 61 grados Fahrenheit, 16 centígrados. Tendrán un día mayormente soleado. En Nueva York se esperan 96 grados Fahrenheit, 35 centígrados como máxima, mínima 80 Fahrenheit, 26 grados centígrados. El día estará mayormente soleado.
En la ciudad de Puebla tendremos una máxima de 24 grados centígrados, 76 Fahrenheit, mínima 12 centígrados, 54 Fahrenheit. El día estará con tormentas eléctricas durante la tarde. Las temperaturas en nuestras ciudades, deseándole un excelente fin de semana. Como cada jueves, un placer enlazarnos hasta la ciudad de Washington, D.C. y darle la bienvenida a nuestro economista de cabecera, don Isaac Cohen. Bienvenido, don Isaac. Adelante, por favor. Muchas gracias. A pesar del estilo errático de negociar aranceles practicado por la Casa Blanca y las redadas contra los trabajadores extranjeros, junto a las amenazas intermitentes de despedir al jefe del Banco Central, los indicadores básicos de la economía de Estados Unidos siguen sólidos. La inflación aumentó levemente a 2,7% en junio, mientras que el desempleo ha permanecido en 4,1% desde fines del año pasado. El sentimiento de los consumidores ha mejorado según el índice de la Universidad de Michigan, con la bolsa de valores alcanzando récords después del colapso de abril causado por los aranceles. Pero esta calma puede ser ominosa, porque el 1 de agosto expira el nuevo plazo para la imposición de aranceles contra todos. Aún así, está contribuyendo a la calma relativa la expectativa que el presidente Donald Trump prorrogará el plazo otra vez, como lo ha hecho al menos 2 veces antes. No obstante, han principiado a aparecer algunas grietas en el panorama económico. La bolsa de valores ha estado muy sensible a las repetidas amenazas de despedir al jefe del Banco Central. También, debido a las redadas, ha disminuido el número de trabajadores extranjeros, mientras el desempleo ha aumentado en algunos sectores dependientes de trabajadores extranjeros, tales como la agricultura, el entretenimiento y la hospitalidad. Además, han aumentado los precios de algunos artículos importados, tales como los muebles, los juguetes y las prendas de vestir, especialmente en aquellas empresas que no aumentaron inventarios antes del alza de los aranceles. A pesar del titubeo en la política arancelaria, el arancel promedio efectivo de Estados Unidos ya está cercano a casi 20%, desde 2,5% en enero. Desde Washington les habló Isaac Cohen. Muchas gracias. Mil gracias, don Isaac, como siempre, por su colaboración y su análisis financiero, sobre todo temas hoy en día, pero importantísimos alrededor del mundo. Seguimos muy pendientes, por supuesto, de todos estos temas a través de sus colaboraciones. Nos enlazamos con usted el próximo jueves. Cuídese mucho mientras tanto. Y de igual forma, como cada jueves, un placer darle la bienvenida al doctor Zidane Seraoui, nuestro experto en temas de política internacional. Adelante, Zidane. Hola, Isabela. La reciente declaración de Donald Trump sobre el aeropuerto Felipe Ángeles, pero sobre todo la obligación que desde la época de Andrés Manuel López Obrador había impuesto a las empresas aéreas, sobre todo las de cargo, de salirse desde el AIFA y no de la Ciudad de México. Esta crítica o esta amenaza inclusive de Donald Trump, que se tenía que revertir la decisión de AMLO sobre la salida obligatoria desde el AIFA para los vuelos de carga, es interesante. Es por primera vez que un presidente norteamericano denuncia
y amenaza tomar medidas contra una decisión totalmente fuera de lógica. Y ahí tenemos que reconocer que la decisión de López Obrador de construir el AIFA tuvo más que ver con su ego que con una realidad, con una necesidad de la Ciudad de México. Pero lo interesante es que Donald Trump puso el dedo en la llaga. El dedo en una obra totalmente sin sentido, una obra fuera de la realidad, pero una obra que afecta no solamente a México, sino a todas las empresas aéreas. Así que si siempre hemos criticado a Donald Trump por sus declaraciones, sus amenazas, en ese sentido, hoy día tenemos que aplaudir esa decisión de Donald Trump. Esta crítica a una obra, como muchas obras que había realizado el expresidente López Obrador, obras totalmente que tienen que ver con un ego personal que con una necesidad económica y comercial del país. Así es. Muchísimas gracias al doctor Siddhant Sehrawi. Gracias por sus análisis, a través de los cuales entendemos un poquito más de todos los conflictos que vivimos hoy en día en el mundo. Saludos, Siddhant. Nos enlazamos contigo el próximo jueves. Llegamos al final. Gracias, como siempre, por su compañía. Y les comparto los saludos de Jaime Oropesa Martínez desde Clifton, Nueva Jersey. Y saludos y un abrazo a su mamá, Francisca Martínez, que la quiere mucho y ella está en la ciudad de Puebla. Santiago Ponce Raquel Jiménez desde Chicago, Illinois. Manda saludos a su hermano Mariano Jiménez, que se acuerdan mucho de él. Él está en Izúcar de Matamoros. Y Plutarco Espino desde Tlaxcalancingo, Cholula. Saluda a su hija Teresa Espino y a su yerno Manuel Sánchez, que trabajan en Avondale, en Arizona. Que se cuiden mucho, por favor. Gracias, como siempre, por habernos acompañado. Gracias, cuídense mucho, sobre todo nuestra recomendación. Y buenas tardes, buenas noches. Los esperamos mañana para enlazarnos como todos los días aquí en Enlace México.